Bueno, por una cuestión de elemental honradez, si la pregunta es ¿cómo transmitir esperanza en tiempos de tristeza? Lo que tengo que contestar es que no tengo ni la menor idea. No obstante, haré lo posible para que el rato que estemos aquí no sea tiempo perdido. Y más que dar certezas o recetas que yo creo que no existen, intentaré compartir pues algunas intuiciones o algunos caminos que yo personalmente he ido recorriendo y que, bueno, pues espero que puedan ser de alguna ayuda. Empezamos con algunas definiciones, ¿no? Por aclarar un poco en qué terreno del juego nos estamos moviendo y de qué estamos hablando. Esperanza. Según la RAE, da 3 acepciones a la esperanza. La primera es estado de ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos. Pues muy bien, ¿no? Luego se ponen estupendos y dicen que es el valor medio de una variable aleatoria o de una distribución de probabilidad. Bueno, pues si la RAE lo dice, será que es verdad. Pero la tercera acepción también es muy interesante para nosotros en este contexto en el que nos movemos. Dicen, la doctrina cristiana, virtud teologal por la que se espera que Dios dé los bienes que ha prometido. Y aquí es donde nos movemos, en esa virtud teologal por la que se espera que Dios dé los bienes que ha prometido. Luego volveremos un poco sobre la naturaleza de la promesa que hemos recibido. Y tenemos que hacer un pequeño juego semántico, porque, claro, la otra definición que tenemos aquí es la tristeza. El objetivo de todo esto es intentar descubrir cómo transmitir esperanza en tiempos de tristeza. Pero resulta que el antónimo de tristeza no es esperanza, sino alegría. Entonces tenemos que cambiar de lógica semántica. El lenguaje crea realidad, como bien sabéis. Entonces, desde nuestro punto de vista, nosotros tenemos que convertir la esperanza en el antónimo de la tristeza, en lo opuesto de la tristeza. Tristeza, la RAE no se complica mucho. Tristeza dice cualidad de triste. Eso es lo que dice la RAE de tristeza. O dice sentencia de muerte. Madre mía. Bueno, no sé cuánta gente utilizará la palabra tristeza con esa segunda acepción, pero bueno, cualidad de triste. Entonces, claro, para darle un poco de contenido a la definición hay que ir a buscar la palabra triste en el diccionario. Y aquí sí que la RAE se expande a gusto. Dice afligido, apesadumbrado. Bueno, en su primera acepción. De carácter o genio melancólico, que denota pesadumbre o melancolía, que ocasiona pesadumbre o melancolía. Pasado o hecho con pesadumbre o melancolía. Funesto, deplorable, doloroso, enojoso, difícil de soportar, insignificante, insuficiente, ineficaz. Una alegría todo, como veis. Y luego añade una definición, una acepción muy curiosa que yo no conocía. Canción popular de la Argentina, el Perú y otros países suramericanos, por lo general amorosa y triste, claro, que se acompaña a la guitarra. Bueno, pues muy bien. Bueno, pues en estos dos espacios nos movemos. En esa tristeza que nosotros contraponemos con la esperanza. Ahí todos sabemos que en determinados contextos la alegría, por lo menos entendida de su forma más simple, ¿no? Como una especie de sinónimo, bueno, de marca blanca de la felicidad, ¿no? De la plenitud, felicidad entendida como plenitud. Bueno, pues parece que es los parámetros en los que nos solemos mover habitualmente, pero en este caso estamos en otro nivel completamente distinto. Estamos hablando de esa tristeza que vivimos y que forma parte de nuestras vidas y que en determinados aspectos, y concretamente entiendo que en la pastoral que nos ocupa, pues especialmente está muy presente y ante eso nosotros debemos contraponer esperanza. Es decir, un estado de ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos y como no somos tontos, sabemos que en muchas ocasiones en la realidad en la que nosotros vivimos lo que deseamos no es posible ni va a ser posible. Entonces tenemos que agarrarnos a la tercera acepción de esperanza, que es esa virtud teologal por la que se espera que Dios dé los bienes que ha prometido. Y lo que Dios nos ha prometido a todos nosotros individualmente y a la humana en su conjunto, pero a cada uno de nosotros individualmente, llamándonos por nuestro nombre, es una vida plena. Y una vida plena no excluye ni la muerte ni el dolor. El dolor y la muerte forman parte de la vida plena. Y la tristeza también forma parte de la vida plena. Pero la promesa que nosotros hemos recibido, el convencimiento que nosotros tenemos, es que ni la pena, ni la tristeza, ni el dolor, ni la muerte tienen la última palabra. Y si eso es algo que vivimos en lo más profundo de nosotros mismos, pues ya es un elemento de esperanza.
Se dice que de lo que abunda el corazón habla la boca, y si nosotros vivimos realmente en un permanente domingo de resurrección, aun sabiendo que de vez en cuando el sol se nubla y el velo del templo se raja de arriba abajo y todas estas cosas, pues de eso hablará en nuestra vida. Si nosotros vivimos en un permanente Viernes Santo, pues entonces quizás no seamos tan capaces de transmitir esperanza a nuestro alrededor. Entonces eso es una primera mirada que tenemos que hacer a nosotros mismos. Hombre, es verdad que vivimos tiempos complicados. Eso que veis ahí es un pequeño homenaje a mi abuela paterna. Mi abuela paterna era una mujer muy extraña, era una mujer completamente fuera de su tiempo. Era hija de un campesino acomodado del campo de Soria, que decidió, asombrosamente a principios del siglo XX, que sus hijos iban a ocuparse de las tierras, pero que las hijas tenían que estudiar. Tenía 2 hijas, las 2 muy listas, mi tía Micaela y mi abuela Encarna, y decidió que tenían que estudiar. Y como en España las mujeres no podían estudiar, en aquel momento pues las mandó a Francia, a un internado de monjas, y las 2 estudiaron y tenían una cultura amplísima. La casa de mi abuela estaba hasta los topes de libros, en varios idiomas diferentes, porque mi abuela hablaba varios idiomas. Hablaba castellano, hablaba también francés, y por hacer su trabajo aprendió alemán también. Y jugaba conmigo a descubrir. Ella me decía la primera frase de un libro y yo tenía que buscar el libro en la biblioteca hasta dar con él, ¿no? Esta es la primera frase de Historia de 2 ciudades de Charles Dickens, ¿no? Dice Charles Dickens que aquel era el mejor de los tiempos, aquel era el peor de los tiempos, ¿no? Bueno, y es verdad, vivimos tiempos duros, en los que parece que la felicidad, entendida de una forma bastante panoli, es obligatoria, en el que todos tenemos que llevar, y cuanto más joven eres más, vidas de Instagram, ¿no? Que si no has estado en Bali viendo amanecer, pues no eres nadie, y todas estas cosas, ¿no? Que hay que estar... bueno, vivimos en una sociedad en la que enfermar es de mal gusto, envejecer es de muy mal gusto, y morirse ni os cuento, ¿no? Es decir, es una falta de educación absolutamente tremenda, y por lo tanto es algo que se intenta ocultar, apartar, negar, esconder, evitar, ¿no? Anatemizar casi. Pero resulta que nosotros... como depositarios de esa promesa de vida plena, creemos en 3 cosas. Creemos en Jesús resucitado, creemos en la providencia, aunque en esto creemos menos, y creemos en Pentecostés, que también creemos menos, ¿no? Pero bueno, si hablamos de Jesús resucitado, pues hombre, yo creo que no tenemos ninguna duda. Todos creemos en la presencia de un Dios vivo y presente en la historia. Desde los discípulos de Maús, que lo reconocieron al partir el pan, pues tenemos el enorme privilegio de poder reconocer a Jesús vivo en este 7º día de la creación, ¿no? En el que Dios descansa y deja la creación en nuestras manos. Y nosotros continuamos su labor creadora con la fuerza de su gracia. En ese sentido, bueno, pues yo creo que todos llevamos más o menos en nuestra vida la sensación de haber visto en alguna ocasión a Jesús resucitado. Ojalá fuésemos unos místicos. A mí me gustaría ser San Juan de la Cruz, siempre lo digo, pero me quedo en Santo Tomás. Y ni siquiera el de Aquino, sino el otro, el que metió el dedo en la... que más que sea que ser un místico, pero no. Entonces, yo creo en Jesús resucitado porque le he visto, porque le veo. Esto, ya sabéis que esto dicho en un contexto fuera de este, podrá resultar inquietante, pero yo creo que todos sabemos de lo que estamos hablando. Y si estamos aquí, probablemente todos reunidos será por esa razón. También creemos en la providencia, aunque en esto creemos menos, porque sobre todo cuando estamos desanimados, siempre tendemos a pensar, bueno, siempre no, pero a menudo tendemos a pensar que seríamos mejores apóstoles en otro tiempo y en otro lugar, y con otras circunstancias. Y nadie nos garantiza eso, ¿eh? Si nosotros hubiésemos vivido en la Galilea del siglo I y hubiésemos visto a Jesús en carne y hueso paseando por el mundo, nada nos garantiza que nosotros seríamos uno de los 12. Ni siquiera uno de los discípulos que le siguió. Ni siquiera uno de los discípulos que le siguió y después de su muerte le abandonó. O sea, que en un momento y luego... A lo mejor hubiéramos sido de la turba que estaba apedreando a la adúltera o de la gente que... los soldados se la aceptaban. Cualquiera sabe, ¿no? Yo lo digo mucho en el colegio. Yo he sido director del Colegio San José durante 9 años. Y, bueno, a menudo mis compañeros decían, es que con otros alumnos, ¿no? Es que con otras familias,
es que con otros compañeros, esto sí que es gorda, porque claro, cuando tú estás diciendo que con otros compañeros lo harías mejor, hay otro compañero que lo está diciendo que con otro que no fueses tú lo haría mejor. Y respecto a los alumnos o a las familias, pues lo mismo. Seguramente nuestros alumnos están pensando, con otro profesor, a mí me gustaría en las ciencias sociales, no con este, ¿no? Bueno, pues es que puede que nosotros no entendamos en ocasiones por qué estamos donde estamos y cuando estamos y con la gente con la que estamos, pero Dios sí sabe, Dios sí entiende. Y aquí tenemos muchos ejemplos bíblicos, ¿no? Si queréis un ejemplo bíblico, un entremés casi cómico, pues está el libro de Jonás, ¿no? En medio de todos los terribles profetas del Antiguo Testamento, pues a Jonás, sabéis, le mandan ir a Nínive y Jonás dice, ni loco Nínive. Los asirios, la gente bruta, muy bruta, y luego están los asirios. Pues a Nínive, que vaya otro. Si Nínive está allí, yo me voy para allá. Ya sabéis lo que pasa, ¿no? La tempestad, le tiran al mar, el monstruo marino, la playa. Y el caso es que Jonás va a Nínive, al final se resigna, predica en Nínive y para su tremendo disgusto, los ninivitas se convierten. Entonces Jonás va a Nínive esperando conseguir un espectáculo en primera fila de rayos y truenos y relámpagos y fuego del cielo sobre los canallas de los asirios, y para su enorme disgusto los asirios se convierten. Entonces mientras... Bueno, y Jonás se enfada con Jesús, tanto rollo para esto. Yo he venido aquí a ver fuegos artificiales, ¿no? Y no está reconciliación. Y encima hace un calor aquí de morirse, ¿no? En la choza que se había construido en la puerta de Nínive. Entonces Dios hace crecer un árbol junto a la choza para que le dé sombra a Jonás, y Jonás está tan contento bajo la sombra del árbol, esperando que Nínive sea destruida, y lo que hace Dios es secar el árbol. Dios a veces tiene un peculiar sentido de humor. Para enfado mayúsculo de Jonás, que dice, ay, qué pena de árbol, y Dios le dice, ay, Jonás, Jonás, te da pena de este árbol y no te da pena de Nínive. O sea, podrías ver sin pestañear la destrucción de Nínive y te apenas por la destrucción del árbol. Mira que eres bruto, Jonás. Aquí has venido aquí a convertir a Nínive, ¿no? Pues ¿están convertidos o no? Pues ya está, ¿no? Pero el caso es que el libro de Jonás termina ahí, o sea, con Jonás sentado en la puerta de Nínive, viendo las ramas ennegrecidas del árbol que ya no le va a dar más sombra, ¿no? Bueno. Y bueno, el libro de Job. Job es santo y bueno y todo lo hace bien y es un hombre justo. Y parece que Dios la toma con Job de una manera especial. Y Job soporta con enorme paciencia todas las penalidades y las penurias. Job ha pasado a la historia de la tradición cristiana como un ejemplo de paciencia, pero resulta que hay un momento en el que Job se enfada con Dios también. Y dice, pero vamos a ver, ¿acaso no soy yo justo? Si es que termino pensando que les va mejor a los enemigos de Dios que a los creyentes. Miren los asirios y los babilonios y los egipcios, que bien les va a todos, a nosotros que mal nos va, ¿no? Sí, no compensa esto. Y Dios tiene un larguísimo diálogo con Job. Dice, vamos a ver, ya que eres tan listo, ahora te vas a callar un poco, yo voy a preguntar y vas a contestar. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el cielo y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo recorría los abismos de los mares? ¿Has ordenado tú a la aurora que salga o al sol que se ponga? ¿Sabes tú dónde están las fuentes del granizo? ¿Sabes dónde está? Y le mete un rapapolvo a Job tremendo. Y Job entonces entiende, dice, ay, Señor mío, Dios mío. Entonces Job comprende que aunque él no entienda nada de lo que le pase, Dios sí entiende. Entonces, Jonás, a su manera cómica, y Job, a su manera trágica, son dos ejemplos de confianza en Dios. Estamos en donde estamos porque la providencia nos ha traído hasta aquí. Pues confiemos en la providencia. Nada que venga de Dios va a ser malo en nuestras vidas. Nada que venga de Dios va a ser malo en la vida de nadie. Y si nosotros estamos en la vida de otras personas, porque Dios nos ha puesto ahí, pues, amén y aleluya. Luego lo que no vamos a hacer es, no vamos a hacer ningún mal, ¿no? Luego es verdad que las decisiones a veces, esto es complicado, es decir, no siempre tomamos las decisiones de acuerdo a Dios, a veces llevamos a Dios a nuestro terreno, pero eso es otro tema. Vamos a suponer que hemos discernido, como dicen muchos los jesuitas, adecuadamente y que estamos efectivamente donde estamos, siguiendo con toda la honestidad de que somos capaces de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Bueno, y la tercera creencia que atesoramos es la creencia en Pentecostés. Conocéis la historia también. El milagro no es que una banda de pescadores analfabetos
saliesen a la calle hablando parto, medo y elamita, esas cosas. El milagro no es el don de lenguas en sí mismo. El milagro es que una panda de pescadores analfabetos, con el corazón inflamado del amor de Dios, salieron a la calle, a pesar de haber estado un tiempo encerrados por miedo a los judíos, salieron a la calle y hablaron de Dios de tal forma que todo el mundo les entendió. ¿Esto significa que aprendieron a hablar, pues eso, todas las lenguas del mundo? No lo sé, y no me importa. Lo que sí sé es que salieron a hablar de Dios y la gente les entendía. Entonces, esta creencia a veces a nosotros nos falla. Porque según qué ambientes especialmente duros, especialmente ásperos, especialmente difíciles, nosotros no terminamos de creer que podemos hablar de Dios de forma que la gente nos entienda. Y sí que somos capaces. A veces no es fácil encontrar la manera, en situaciones de gran dificultad, pues no es fácil encontrar esa forma, pero en estas tres cosas se apoya nuestra fe. En un Jesús resucitado, en la existencia de la providencia en nuestras vidas y en la capacidad que tenemos todos de hablar de Dios, no importa las circunstancias, de forma que la gente nos entienda. Y si estamos donde estamos, con la gente con la que estamos, es para ser evangelio. Y si nosotros no entendemos, Dios sí entiende. Y aunque nosotros a veces no sepamos por qué estamos ahí, Él sí sabe. Entonces, pues, bueno, fiémonos un poco. Bueno, volvamos a la canción. Lo que estáis viendo ahí es un fragmento. Y bueno, yo sé un poco de música y un poco de arte. Yo soy licenciado en Historia del Arte. Y luego sé un montón de cosas más totalmente inútiles en la vida, para la vida cotidiana. Sé tirar con arcos, soy tirador de esgrima, bueno, tonterías. Bueno, la esgrima uno nunca sabe. Quizás a veces puede ser útil, pero en fin. Pero entonces yo me apoyo mucho en el arte y en la música para explicarme el mundo y para intentar explicarme las cosas. Lo que estáis viendo ahí es un fragmento de una crucifixión de Rubens, de Peter Paul Rubens. Lo que nosotros solemos ver de Rubens es un estilo grandilocuente, súper detallista, un poco tóxico en grandes cantidades, ¿no? Rubens es un artista para consumir en pequeñas dosis. Pero era un talento absolutamente descomunal. Y cuando querías ser dramático, trágico, tierno, sensible, bueno, sabía cómo hacerlo, ¿no? Este es un precioso ejemplo. Hemos escuchado a Joan Manuel Serrat cantando la saeta de Antonio Machado, acompañado de Carmen Linares con el freno de mano puesto, porque si Carmen Linares canta todo lo que da su voz, bueno, a Joan Manuel Serrat no se le escucharía, pero bueno, pues Carmen Linares pone el freno de mano. Pero a colación viene esto por dos temas. Uno, porque lo que cantan, la canción, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, dicen, sino el que anduvo en la mar, ¿no? Luego volveremos a eso. Y es una saeta. Yo de niño tuve una epifanía con el flamenco. En mis años malagueños, en una noche en una plaza en Linares, escuchando cantar a un cantador que todavía está activo, el Cabrero. Aquello fue una... Entonces, imaginaos un niño de Bilbao recién trasplantado a Andalucía que de repente se quedó enamorado del flamenco por el resto de su vida. Luego las cosas, bueno, cuando ya supe distinguir los cuatro cantes de raíz, resulta que me fui a Galicia. En fin, en Galicia el flamenco, bueno, pero me ha acompañado toda la vida. Lo que hemos escuchado es una saeta. El flamenco, que parece muy libre y muy intuitivo, en realidad no lo es un arte extraordinariamente codificado, que tiene unas reglas tremendamente fijas de ritmo, de compás, tiene una métrica tremendamente rígida. Pero hay unos cantes que no tienen métrica, que no tienen compás determinado, y la saeta es uno de ellos. La saeta se canta como cada saetero quiere. No hay una forma de cantar una saeta, no hay una forma canónica de hacer las cosas. No hay una forma de hacer las cosas como tienen que hacerse. Es decir, que la saeta es como la vida misma. No hay una forma. ¿Cómo se viven estas situaciones? Hay una forma concreta de vivir estas situaciones. Esto se tiene que hacer así. ¿Hay un manual de instrucciones para la vida? Pues no lo hay. Lo hay para el fandango, lo hay para la bulería, para el tango, para la seguidilla, para lo que queráis. Pero para la saeta no. Y así es la cosa. Nosotros nos enfrentamos a una vida en la que no sabemos cómo hacer las cosas. Pero sí sabemos, o sí deberíamos saber, que lo que nos mueve hacia nuestros semejantes no es el Dios clavado en la cruz. También. Sobre todo es la promesa de la resurrección.
O sea, es la belleza de la promesa que hemos recibido. No es el dolor del mundo lo que nos llama. Lo que nos llama es la belleza de la promesa que hemos recibido. El Dios al que canta Machado no es el Dios clavado en el madero, sino que es el Dios que camina sobre las aguas, sobre esas aguas llenas de monstruos, ¿no? El Jesús que camina sobre las aguas y las aquieta, ¿no? Jesús que puede caminar sobre todos los abismos marinos de los que Dios le hablaba a Job en su respuesta, ¿no? Camina sobre las aguas aquietándolas. Bueno, pues ese es el Dios en el que nosotros creemos también. Le vemos en el dolor, pero sabemos que el dolor no tiene la última palabra. Las cosas van por otro lado completamente distinto. La eterna fuente está escondida. Y esa es la cuestión. La esperanza que viene de Dios es eterna, es tan eterna como Dios mismo, porque Dios es esperanza, Dios es verdad, Dios es bondad, Dios es belleza. Y Dios es esperanza también, claro que sí. Lo que pasa es que está escondida en estos tiempos duros que vivimos. Entonces la cuestión es, ¿dónde está nuestra esperanza? Y aquí es una pregunta que yo me hago con frecuencia y que os hago a vosotros también, a cada uno de vosotros, ¿no? Que haceos esta pregunta en vuestro corazón. ¿Dónde está mi esperanza? ¿Dónde pongo yo mi esperanza? Bueno, a mí se me ocurren varias pistas, ¿no? Varias opciones. La primera tiene que ver con la parábola del hijo pródigo. No vamos a, la conocéis perfectamente, no vamos a leer la parábola. El grabado que veis ahí es un grabado de Alberto Durero. Hay un cuadro muy célebre de Rembrandt, el hijo pródigo, se ha servido de portada al celebérrimo libro de Henry Nowen, ¿no? Bueno, es un libro fantástico y Rembrandt seguramente es mi artista favorito a muchos niveles, pero Durero pinta la escena del hijo pródigo, no cuando el hijo pródigo vuelve a casa, sino cuando está rodeado de esos cerdos que tienen unas pintas de alimañas absolutamente abominables y se da cuenta de que, madre mía, qué bien se vive en la casa del padre. Él ha salido, ha cobrado su herencia, la ha dilapidado y de repente se ve, bueno, completamente separado de la gracia de Dios, de la gracia del Padre. Se siente completamente fuera de la casa del Padre. Y dice, bueno, pues me vuelvo a la casa del Padre, aunque sea como uno de sus criados, como el más humilde de sus criados. Y allá que se vuelve. Bueno, y todos sabéis cómo lo recibe el Padre. Yo he discutido esta parábola, recuerdo, yo fui catequista de comunión durante mucho tiempo, yo daba catequesis a los padres, no a los niños. Y con la parábola del hijo pródigo tuve auténticas discusiones con las familias. Hay familias que me decían, es que es injusto, el padre es injusto con el hijo. Pero ¿cómo que es injusto? A ver, esto no va... Es que esto va de cómo ama el padre, no de lo bien o mal que se porta el hijo. Entonces, ¿cómo que injusto? O sea, es injusto, yo les preguntaba, pero pensad en vosotros mismos. ¿Vosotros a cuál de vuestros hijos queréis más? Decía, es que solo tenemos uno, vaya por Dios. Esa pregunta tenía más sentido en otros tiempos que ahora. Pero bueno, imagínate, yo qué sé, bueno, ¿tienes hermanos? Sí, pues tu padre, ¿no? ¿A qué hijo quería más? ¿A mi hermano mayor? Bueno. No. Tu padre, seguramente tu madre, querría más al hijo que más lo necesitase en cada momento. Y de eso va el amor de Dios, de amar más al más necesitado. Entonces esto va de cómo ama Dios, no de cómo se comporta un hijo tarambana. Y Dios nos invita a amar como Él ama. Por lo menos hasta donde nos es dado. Hay tres formas de amor. Hay un pasaje del Evangelio, pasaje tan famoso en el que Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿tú me quieres? Y Pedro, mal. En la traducción castellana se pierde el matiz del original griego, porque la primera vez que... Bueno, hay tres formas de amor. La primera es el eros, el amor erótico, que es el amor que se mueve por la belleza del objeto amado. El objeto amado es tan hermoso que eso nos mueve a amor, ¿no? Se puede sentir amor erótico por muchas cosas, o sea, por un paisaje, por una pieza, un árbol, una obra de Durero, por otra persona, en fin, ¿no? Es el amor movido por la belleza del objeto amado. Muy bien. Luego está la filía, que es el amor que se mueve por la identificación que tenemos con el objeto amado. Entonces, bueno, hay una tercera forma de amor, que es el ágape, que es el amor que se mueve por su propia naturaleza. Y ese es el amor con el que ama a Dios. Entonces Jesús a Pedro le pregunta, Pedro, ¿tú me amas? Y le pregunta con la palabra ágape. Y Pedro contesta con filía. Señor, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le pregunta otra vez, Pedro, ¿tú me amas? Utilizando ágape. Y Pedro utiliza filía. Y Jesús pregunta por tercera vez. Con Pedro siempre hay que hacer las cosas tres veces. Pero la tercera vez Jesús le pregunta con filía.
Y Pedro contesta, Señor mío, Dios mío, tú sabes que te quiero. Entonces, Jesús llama a Pedro al mejor de los amores. Pero cuando ve que Pedro no es capaz, entonces él baja, digamos, a la capacidad de amar que tiene Pedro. Pero él sigue estimulando a Pedro a que ame como él ama, que ame como Dios ama. Bueno, pues, ¿dónde está nuestra esperanza? En amar como Dios ama. En amar más al que más lo necesita y cuando más lo necesita. Y amar con un amor que nace de su propia naturaleza. No de la belleza del objeto amado, ni de la identificación que tenemos con el objeto amado, ni siquiera de la empatía, sino de su propia naturaleza. La empatía está fenomenal, es santa y buena, pero yo os pongo un ejemplo personal. Yo trabajé, bueno, yo he dado muchas vueltas, he tenido muchas vidas distintas. He sido recolector de cerdas en el Jerte, he sido infante de marina, he sido, bueno, y he sido también trabajador de Proyecto Hombre. Entonces estudiaba la carrera en Santiago de Compostela. Y aquello era ayudar al mal ladrón, ¿eh? O sea, había una pandilla de canallas allí, ¿no? Había gente maravillosa, destruida por las drogas, pero había cada impresentable absolutamente tremendo. Y una de las cosas que hacíamos es la gente que estaba ya tan sola que incluso sus propias familias se habían dado la espalda, bueno, se nos morían, eran los tiempos duros del SIDA, se nos morían por docenas. Y algunos se morían solos. Y nosotros decidimos que allí no se moría solo nadie. Y hacíamos turnos para acompañar a los que estaban solos en el hospital, y simplemente estar con ellos. Estaban ya desahuciados, estábamos allí con ellos. Algunos eran cariñosos y amables y agradecían la compañía y tal. Otros, yo no he escuchado nunca. Yo no pensé que el castellano tenía tal variedad de insultos hasta que estuve allí. Bueno. Y dijimos, mira, majo, esto me da igual. O sea, ponte como quieras aquí, nadie se muere solo, ¿no? Entonces tú vas a estar acompañado. Y ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues así es. Entonces, nosotros queríamos amar como Dios amaba, porque el espectáculo bonito, lo que se dice bonito, no era. Y muy identificados con la persona tampoco nos sentíamos. Pero había algo allí que decía, no, aquí es donde tenemos que estar, ¿no? Aquí es donde tenemos que estar. Bueno. Pues amar como Dios ama, ese es el primer, o intentar amar como Dios ama. Ese sería la primera intuición. Ya me conocéis esto perfectamente, ¿no? El buen samaritano, porque presupone que hay malos samaritanos, claro. De hecho, la mayoría, por lo visto, lo eran, ¿no? No había... Bueno. ¿Qué hace el samaritano? Pues estar en el camino, acercarse, ver y compadecerse, porque lo que dice la parábola es que el samaritano vio al herido y se compadeció. El sacerdote vio al herido y tenía cosas importantes que hacer. Si queremos salvar al sacerdote, podemos pensar, bueno, ya sabéis que la religión judía es muy rigurosa con los ritos y demás, entonces quizás si tocaba al herido se contaminaba y tuviese que ejercer algún rito de purificación, yo qué sé, no lo sé, a lo mejor no tenía... Aunque si analizamos la parábola un poco blanquisquilloso, lo que dice es que bajaba una persona de Jerusalén a Jericó. Es decir, que seguramente el sacerdote bajaba de Jerusalén a Jericó también, o sea que ya habría realizado el rito que tenía que realizar. Y podía haberlo atendido perfectamente, y no lo hizo. No lo hizo, pasó de largo. Y lo mismo el levita. Y lo vio y me lo imagino llegando a casa diciendo a su mujer, Sara, Ruth o Esther, como se llamase, ¿no? No tipo, lo que he visto hoy en el camino, se me partía el alma. A unos ladrones le habían pegado una paliza, habían dejado al pobre. Yo lo hubiese parado a atenderle, pero ¿sabes? Teníamos este tema legal con la familia de Efraín. Y se me parte el alma, pero bueno, ¿qué tenemos para cenar? Y el samaritano vio y se compadeció. El samaritano fue prójimo realmente. O el herido fue prójimo del samaritano. El prójimo no es aquel o aquellas personas que Dios pone en nuestro camino, porque Dios puso en el camino del levita y del sacerdote también al herido. Nuestro prójimo es aquel al que nosotros nos acercamos, haciendo uso de la libertad que Dios nos ha concedido. La gracia de Dios es muy poderosa, pero el libre albedrío también. Y nosotros decidimos quién queremos que sea nuestro prójimo. Y el samaritano vio y se compadeció. Se hizo cargo de la situación, cargó con la situación, se encargó con la situación y luego siguió con su propia vida. Igual que siguió el samaritano, el levita y el sacerdote, pero siguió de una forma completamente diferente. No es la misma, no siguió la vida igual del samaritano que de los otros dos. Y ni os cuento la del herido, claro. Y probablemente eso también transformó la vida del posadero y quizás también de los clientes de la posada, ¿no? Que vieron cómo llegaba ahí un desconocido con una persona herida y quizás en su momento ellos actuasen de la misma manera.
El evangelista, o la parábola en este caso, nos lleva a la periferia, a los caminos, ¿no? Porque resulta que desde la periferia se ven las cosas mucho más claras. Entonces, alejémonos del centro, acerquémonos a la periferia y desde allí seremos capaces de ver las cosas más claras. Y en nuestra sociedad, como he dicho antes, en la que enfermar, envejecer o morirse es de muy mal gusto, seguramente no hay más periferia, o no hay periferia más periférica que la de la enfermedad, la del dolor, la de la muerte incluso, ¿no? Bien, pues ahí es donde estamos llamados a ir, a la periferia, ¿no? Entonces, amemos como Dios ama, miremos a donde Dios ama. El libro de los Reyes. Este pasaje lo conocéis, pero no siempre es fácil recordar las citas de memoria. Sabéis que los católicos citamos a bulto, los protestantes citan con precisión. Yo confieso, en este caso no, pero a veces en charlas más distendidas que esta y de menos responsabilidad, luego lo confieso siempre, me invento las citas. Les digo con toda seriedad el capítulo 17 del Deuteronomio, versículo 14, y claro, nadie se molesta en comprobarlo. Pero no, esta vez la cita es correcta. El Señor le dijo, sal y ponte en pie en el monte ante el Señor va a pasar. Vino un huracán tan violento que descuajaba los montes y resquebrajaba las rocas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego se oyó una brisa tenue. Al sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto, salió afuera y se puso en pie a la entrada de la cueva. Y entonces se oyó una voz que decía, ¿qué haces aquí, Elías? Bueno, es un cambio de lógica. A veces parecemos los judíos de la época de Jesús, ¿no? Que esperaban un Mesías y no supieron verlo cuando se les presentó. Porque esperaban un rey victorioso, un guerrero tremendo, un yo qué sé qué, ¿no? Y apareció un joven Galileo que hablaba de misericordia y de amor y no supieron verlo. Bueno, pues quizás a nosotros nos pasa esto con la esperanza, porque a lo mejor es que la esperanza está en las cosas pequeñas, en las cosas muy pequeñas, muy, muy pequeñas. Y queremos verla en grandes acontecimientos cataclísmicos, ¿no? Que transforman nuestras vidas y que nos hacen... Y a lo mejor está en esa brisa suave que recorre los campos, ¿no? Y ahora el cereal que está empezando a amarillear, en este momento tan precioso de nuestros campos, pues esa brisa que acaricia las espigas todavía sin terminar de granar. Dios quizás esté ahí en las cosas pequeñas y la esperanza está en las cosas pequeñas. Amar como Dios ama, acercarnos a las periferias, ser capaces de ver la presencia de Dios en las cosas pequeñas. Y la zarza ardiendo, ¿no? Qué preciosa metáfora también. Rosalía en otra canción dice que las llamas son bonitas porque no tienen orden. Son como las saetas, las llamas no siguen ninguna lógica. El fuego es bonito porque todo lo rompe, dice Rosalía, ¿no? Bueno, pues aquí resulta que Moisés, también os leo el pasaje para que veáis que tampoco me invento la cita esta vez. Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Yetro, sacerdote de Madián. Llevó el rebaño trashumando por el desierto hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas, y Moisés se fijó. La zarza ardía sin consumirse. Moisés dijo, voy a acercarme a mirar este espectáculo tan admirable. ¿Cómo es que no se quema la zarza? Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, respondió él, aquí me tienes. Dijo Dios, no te acerques, quítate las sandalias de los pies, porque el sitio que pisas es terreno sagrado. La zarza que arde sin consumirse, ¿eh? ¿Qué cosas tiene Dios? Podría haber sido un baobab de estos inmenso, ¿no? Un alcanforero gigante, un árbol del mango de estos que ocupan las plazas de los pueblos, ¿no? Y dan sombra a todo el pueblo. Pero eligió un arbusto pequeñito en una cárcava perdida por ahí, ¿no? Y la zarza arde y da luz y calor sin volverse ceniza. Es decir, arde sin consumirse. Eso es la vocación, arder sin consumirse. El encuentro con Dios es un lugar teológico, no es solamente un lugar físico. La cárcava esta en la que Moisés ve a Dios no solo es el lugar físico, sino que es un lugar teológico, el lugar en el que Dios y el hombre se encuentran. Es el Jerusalén de cada uno. Y cada uno busca a Jerusalén o encuentra a Jerusalén en un sitio distinto. Cada uno encuentra ese lugar teológico en un sitio diferente. Pero también es verdad que cuando ese lugar se encuentra, cuando nosotros encontramos un lugar en el que Dios y nosotros, creador y criatura, nos encontramos, ya no hay lugar para la tristeza. Nunca jamás.
Con que una vez hayamos sentido la plenitud del encuentro con Dios, con que una vez hayamos sentido que estamos en Jerusalén, es decir, en el lugar físico y en el lugar teológico, en el que Dios y el hombre se encuentran, en el que el Creador y criatura se encuentran, eso destierra para siempre de nuestras vidas la tristeza. Jerusalén está para cada uno de nosotros en un sitio diferente, normalmente en sitios ocultos, en sitios pequeños, en sitios escondidos a los ojos de todos, menos a los ojos de Dios. Y es un terreno sagrado, en el que hay que entrar descalzo. Es decir, vulnerables y en contacto directo con la tierra. Pues en aquellas realidades en las que nos acerquemos, llevados por la providencia, acerquémonos descalzos, ¿no? Vulnerables y en contacto directo con aquello que estamos sintiendo, con aquello con lo que nos estamos encontrando, porque ahí es donde está Dios. Y esa va a ser nuestra Jerusalén, esa va a ser nuestra vocación, nuestra garza, nuestra llama que nos haga dar luz y calor sin consumirnos. Bueno, Rafael, más grande. Cuando Rafael pintaba bien, nadie pintaba como Rafael. No siempre pintaba bien. Bueno, Rafael era biológicamente incapaz de pintar mal, pero pintaba mucho. Entonces, no siempre ponía sus 5 sentidos en lo que pintaba. A Rafael le gustaba mucho la gente, le gustaba mucho la fama, le gustaba mucho el dinero y se distraía mucho. Pero cuando pintaba bien, nadie pintaba como Rafael. Bueno, pues resulta que nos encontramos en nuestra vida, o sentimos en nuestra vida un Jesús resucitado que nos lleva de la mano y que es capaz de poner palabras en nuestra boca que nosotros por nosotros mismos jamás podríamos encontrar. Un Dios que camina sobre las aguas llenas de monstruos de nuestros propios miedos, de nuestros propios abismos y que los calma y los aquieta. Un Dios que nos invita a amar como Él mismo ama. Un Dios que nos invita a ir a la periferia para buscar a nuestros hermanos, que nos invita a encontrarle en las cosas pequeñas y que nos invita a encontrarle en nuestra vocación cada día realizada. Y en el capítulo 1 de Lucas se dice que entonces María se levantó y se dirigió apresuradamente a la serranía, a un pueblo de Judea. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura dio un salto en su vientre. Isabel, llena de Espíritu Santo, exclamó con voz fuerte: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Bien, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura dio un salto de gozo en mi vientre. Dichosa tú que creíste, porque se cumplirá lo que el Señor te anunció. La esperanza con mayúsculas, ¿no? Que será realidad la promesa que de Dios hemos recibido. Y aquí María entorna y magnífica, ¿no? Bendice alma mía la cabeza del Señor. Lo que genera la salida de María, lo que promueve el encuentro con Isabel es la vida. Es la vida que crece en su interior y la vida que crece en el interior de Isabel. No es el dolor. Es la belleza de la promesa recibida, es la belleza de una promesa de vida en abundancia. Los niños son pura promesa, son pura belleza, son puro potencial. Entonces, ¿cómo buscamos la esperanza en tiempos de tristeza? Repito, por última vez, para recapitular. Pues amando como Dios ama. O si no, queriendo amar como Dios ama. O si no, queriendo querer amar como Dios ama. Algo de eso llegaremos. Acercándonos a quien Dios se acerca. Y Dios se acerca a los pequeños, a los humildes, a las periferias, a los bordes de los caminos, ¿no? Dios siempre hace su parte. Jesús se encuentra con muchísima gente y a todos los encuentra en el camino. Algunos va a buscar esa casa, pero a la mayoría se los encuentra en el camino. Pues, bueno, ¿cómo es Dios? Como Jesús nos lo enseña. ¿Dónde va Jesús? A los caminos, a las periferias, a los márgenes, a buscar a la gente. Y de paso a buscar a Dios. Y bueno, ahí estamos nosotros, en esas periferias, en esos caminos. Buscando la esperanza, también en las cosas pequeñas, no en grandes fenómenos escatológicos, ¿no? Existen esperanzas escatológicas, sí, pero busquémosla en cosas pequeñitas, ¿no? Y buscando la vocación en esas mismas cosas pequeñas y en esos lugares más escondidos. Y una última cosa, que me parece muy importante también. ¿Cómo buscamos la esperanza? ¿Cómo transmitimos esperanza? Hablando de la esperanza. Porque hablamos mucho de la desesperanza. Hablamos mucho de las cosas que van mal. Hablamos mucho de todo lo que está funcionando mal, de todo lo que no va como debería, de todo lo que... Porque a veces parece que nos gusta parecer cínicos y pesimistas, porque mostrarse cínico y pesimista te hace parecer inteligente. Pero no es verdad. Entonces hablemos de la esperanza.
Hablemos de la esperanza, abiertamente. Porque si no hablamos nosotros, ¿quién? ¿Quién va a hablar de esperanza si no hablamos nosotros? Bueno, pues termino como empecé. ¿Cómo se transmite la esperanza en tiempos de tristeza? Pues no tengo ni idea. Pero lo que único que se me ocurre pensar es que la intuición me dice que la única manera es aceptar la invitación que todos recibimos para llevar una vida plena. Y esa plenitud de la vida se derramará de nosotros para a nuestro alrededor. Y a través de nosotros el Evangelio se hará realidad aquí y ahora. Y yo de esto ya no sé más. Muchas gracias. Yo quería preguntarte, o sea, la forma de transmitir la esperanza cuando te encuentras con personas ateas que no creen en Dios ni quieres que les hables de ellas, pues que puede ser una forma de transmitir la esperanza con tu vida, con tu testimonio de vida, a lo mejor sin hablar mucho. Pues bueno, porque hay gente que es verdad que ha perdido la esperanza, pero a lo mejor luego ves que en la vida de los cristianos ellos ven algo, ¿no? Entonces al final dicen, pues si a esto les pasa, pues eso, si estos que les he conocido yo de esta forma o de la otra han superado tal o cual situación, pues es que hay algo, ¿no? Entonces al final se quedan, o sea, puede ser, o sea, se interrogan, ¿no? Y no es que a lo mejor empiecen a creer, sino que pues eso, que donde a lo mejor no había esperanza, pues empieza a ellos a surgir también que, ¿no? Que pues al final que no todo está perdido, ¿no? Porque al final yo lo que veo de la esperanza es que si pierdes la esperanza, pues estás muerto, ¿no? Estás como muerto, ¿no? Porque al final esta esperanza que nos da esta garantía de la vida eterna, ¿no? Que al final es lo que estamos llamados a transmitir, ¿no? Y pues yo que trabajo con personas mayores, o bueno, con personas que a lo mejor quiero transmitir un mensaje de esperanza en la enfermedad, y muchas veces no saben cómo hacerlo porque son ateas. Bueno, a ver, devolver la esperanza a alguien que la ha perdido es muy difícil. Es muy difícil. La experiencia dice que eso es muy complicado. En muchos casos lo que nos encontramos cuando yo lo he visto con mis mayores y lo he visto en otras situaciones, lo que nos encontramos a veces es con gente que no tanto es que haya perdido la esperanza como que está agotada, ¿no? Está agotada. Y bueno, ante esas personas creo que efectivamente muy poco más se puede hacer que sientan de alguna forma que no llevan su carga ellos solos, ¿no? Entonces, que va a haber siempre alguien que les va a tratar con dulzura, que va a haber siempre alguien que... Bueno, yo recuerdo había un jesuita que no voy a nombrar, porque Valladolid es muy pequeño, todo el mundo se conoce, pero había un jesuita en el colegio que era un hombre imposible. No voy a entrar en detalles. Cuando se hizo ya muy mayor, se fue a la residencia de Villa García de Campos, y allí encontró, bueno, y allí era igual de imposible, o incluso más, porque le costó mucho aceptar la enfermedad, la limitación. Bueno. Pero allí una enfermera, una chica que trabajaba allí, por alguno de estos extraños milagros que se producen de vez en cuando, le llevaba maravillosamente. Y él, que era un hombre colérico, o sea, tremendamente cortés, muy educado, o sea, jamás no le veías levantar la voz ni gritar, pero notabas un muro de hostilidad, ¿no? Que te acercabas a él. Pues con esta chica era absolutamente... Entonces, bueno, los últimos años de la vida de este hombre fueron soportables porque apareció esta chica por ahí. Fue un encuentro completamente improbable. Ella era una enfermera de profesión, o sea, joven, tatuada, con una rasta ahí en el pelo y tal. Es decir, era una cosa completamente diferente, ¿no? En fin. Pero conectó de alguna manera, ¿no? Bueno, entonces, el hombre no tanto que se hubiese perdido la fe o la esperanza,
pero yo no le vi nunca mostrar mucha caridad, francamente. Pero, bueno, de alguna forma él no se sintió, o sea, yo creo que de alguna forma, aunque él no lo formuló así, él como que se sintió abandonado por Dios. Es decir, él que había sido un hombre fuerte, con capacidad de decisión, con una enorme autonomía, con una capacidad intelectual tremenda, un tipo que si no era un genio era casi, ¿no? De repente se vio limitado, se vio prácticamente inválido, ¿no? Y actuó como Job. ¿No he sido yo justo, acaso? ¿No he hecho yo buen uso de los dones que me has dado, ¿no? Y entonces Dios le mandó a esta chica, ¿no? Y sus últimos años de su vida, esta chica los redimió por completo. Yo estoy seguro que no hablaron de Dios gran cosa, ¿eh? Porque no sé yo si esta chica tenía... En fin. Sí, efectivamente. Y podías pensar, bueno, a ver, esta chica es una profesional, hacía su trabajo. No, bueno, sí, pero iba mucho más allá de lo que la profesionalidad exigía, ¿no? Entonces devolver la esperanza a quien la ha perdido es muy difícil. Devolver la esperanza, o sea, el conseguir que alguien atisbe la trascendencia, ¿no? Cuando nunca ha tenido esa inquietud, o nunca ha tenido esa fortuna, o nunca ha tenido esa... es muy difícil. Pero la vida plena no es patrimonio de los creyentes. No solo los creyentes estamos llamados a una vida plena. Y probablemente todo el mundo en algún momento de su vida haya tenido la sensación de plenitud. Quizás, claro, el no tener esa idea de trascendencia hace que el sentido de pérdida sea mucho más irreversible, ¿no? Y eso es duro, claro. La fe en una vida futura... no sé, yo claro, siempre pienso, pues sí, que en algún momento espero que me coja ya agotado y después de hacer muchas cosas, pues me reencontraré con mi padre en nuestra casa común, ¿no? Pero no es eso lo que me mueve en el día a día. Lo que me mueve en el día a día es la belleza de la vida, no de la otra, de esta, que es bellísima, ¿no? Es un milagro cotidiano. Entonces, en aquello que yo pueda contribuir a que la vida de los demás sea más digna, más humana, más dulce, que haya más belleza, que haya más verdad, que haya más bondad, pues ya está, ¿no? Eso es lo que a mí me toca, ¿no? Y si luego resulta que todo esto se ve culminado, ¿no?, con una eternidad en la gracia de Dios, pues fantástico, ¿no? Pero la belleza de la vida que sembramos aquí y que generamos aquí es más que suficiente para justificar todos nuestros trabajos, ¿no? Exactamente, sí, así es, constantemente. Lo que pasa es que a veces parece que nos gusta más experimentar otras cosas, ¿no? O sea, parece que tenemos mejor vista para lo que... La primera palabra que aprende casi cualquier niño es no, porque es la que más se escucha. Entonces, o sea, nosotros parece que tenemos mejor vista para todo aquello que es feo, ¿no?, para aquello que es doloroso y que para aquello que es hermoso, ¿no? Otro día estuve en una residencia de ancianos, falleció la madre de un muy buen amigo mío y celebramos allí la misa de despedida y el ver a todas aquellas religiosas cómo cuidaban de aquella gente. Claro, yo no tengo esa experiencia porque nuestros mayores los hemos cuidado en casa, ¿no? Pero el ver cómo aquellas mujeres cuidaban de aquel... Yo he visto muy pocas veces en mi vida cosas más hermosas que esa. Y he visto cosas hermosas, ¿eh? Me he recorrido el mundo, he visto arte por todas partes, he escuchado toda la música que por haber. O sea, he visto la belleza, ¿no? Pero como esa, muy pocas, ¿no? Entonces aquello era el reino de Dios. Aquello era el reino de Dios. Sin ninguna duda, ¿no? Entonces, después de haber visto eso, pues, ¿qué te queda? Sino sentirte fortalecido en la esperanza. ¿Cómo lo hacen ellas? Yo qué sé, pero lo hacen. En un mundo de crisis de fe como el actual, es muy importante no perder de vista que de alguna manera nosotros hemos tenido un encuentro con Cristo que nos ha manifestado como que Él es la luz del mundo y que siguiéramos nuestro camino de la vida
dejándonos iluminar por Él para vencer las tinieblas que aparecen en el camino. Pero a la vez que en ese encuentro se familiariza uno con Cristo como luz, llega un momento que el mismo Cristo nos dice: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra, y que intentando ser iluminados por Él, luz del mundo y sal de la tierra, que tengamos buenas obras, porque a través de las buenas obras que hacemos, muchas personas pueden descubrir a nuestro Padre Celestial. Y desde esta perspectiva es como estamos contribuyendo a que el reino de Dios se haga cada vez más presente en el mundo. Creo que es eso. Entonces, me gustaría que nos diera algunas claves para aportar esperanza, en concreto en residencias de ancianos, donde muchas personas no es que estén desesperadas, simplemente no tienen esperanza. Y creo que decirles que Dios está al otro lado, en algún caso yo he escuchado que me dice, sí, pero yo estoy en este todavía. Y alguno dice, ¿para qué vivirá uno tanto? ¿Qué hacemos ante situaciones de este estilo? Que hay mucho. En una residencia de 50 puede haber 20 o 30 personas que sí, que han sido cristianos, que han practicado la unión a misa 90 años, etcétera, pero como que no se hubiera quedado nada después de tantos años de, entre comillas, vida cristiana o práctica cristiana. Si nos da algunas claves, nos vendría muy bien. Esto... Ana, no se preocupe. Pues sí que vendrían bien, sí. Sí que sería útil. No sé yo si seré capaz de semejante cosa. Yo creo que una cosa que ayuda es el sentido del humor. Y otra cosa que ayuda es el abrirse a los pequeños milagros cotidianos. Es decir, es que ¿para qué vivir tanto? Si es que, pues mire, si usted no hubiese vivido tanto, no hubiese tenido la oportunidad de conocer a un personaje como yo, que viene aquí a hacerle compañía a usted 10 días a la semana y a jugar al cinquillo, ¿no? Entonces, la vida no termina hasta que termina. Y las experiencias se van sumando hasta el último momento. Y quién sabe lo que nos espera al otro lado. Entonces, efectivamente, yo estoy aquí, bueno, yo estoy aquí, sí, y yo estoy aquí con usted, ¿no? Entonces, pues estamos aquí para hacerle compañía, para acompañar estos momentos. Es que esto no es lo que yo quiero, ya. Una de mis tías murió después de una larga enfermedad. Era de una mujer de hierro, a todos los niveles. Era una persona, bueno. Y murió pues con la misma dureza con la que había vivido, ¿no? Y nos lo puso muy difícil para cuidarla, ¿eh? Hubo un momento en el que decidió dejar de comer y beber. Estaba en casa y tal, decidió dejar de comer y beber. Quería morirse y decidió dejar de comer y beber. Le dijimos, pues te ingresamos inmediatamente. No, yo me quiero morir en casa, tienes que respetar eso. No. Tú no puedes dejarme, no puedes pretender que yo te vaya a morir aquí delante de mis ojos. No. Esto no funciona así. Entonces, si te quieres quedar en casa, come y bebe. Y Dios, esto durará lo que dure, ¿no? Pero mientras tanto, o sea, tú no me puedes pedir que te deje morir, ¿no? Entonces, pues a veces
o sea, la forma... O sea, a mi tía no se le podía tratar con dulzura, porque no lo entendía eso, ¿no? O sea, había que ser firme con ella. Le cambiamos la cama suya de toda la vida por una cama de estas ortopédica, ¿no? Y yo voy a estar mejor en esta cama. Decía, voy a estar mejor en esta cama. Pues mira, tú a lo mejor no, pero es que tenemos que cuidarte, sí. Entonces no discutas y te vamos a cambiar de cama, ¿no? Porque no podemos estar deslomándonos en una cama tan baja para mover a una mujer como tú. Entonces, déjanos por lo menos hacer estas cosas erguido, ¿no? Entonces, pues a mi tía había que tratarla con cierta dureza incluso, ¿no? Y recuerdo una conversación que tuvimos cuando ella estaba bueno, casi agonizando, y un momento en el que dejamos de hablar de lo que estábamos hablando y le dije, está bien, está todo bien, ya está, o sea, descansa, ¿no? No sigas peleándote con la vida, con nosotros, contigo misma. Déjate ir, ¿no? Relájate. Hay gente, el hombre este que os hablaba antes necesitaba la dulzura de esta chica, ¿no? Hay gente que necesita simplemente compañía y hay gente que lo que mejor hace es estarse callado y sentado al lado de... y ya está, y compañía. Hay gente que... ¿A usted qué le gusta? A mí es que me gusta pasear por el patio. Vamos a pasear por el patio. A mí es que no me gusta nada. Pues no vamos a hacer nada. Si a usted le gusta no hacer nada, yo eso lo sé hacer, ¿no? Pues no hagamos nada, ¿no? Ya está. A mí lo que se me va bien es discutir. Yo también soy bueno en eso, ¿no? Entonces vamos a discutir, ¿no? Vamos a discutir. Es que vivir tanto, es que tal, pues antes que yo, si yo le contara, ¿no? ¿Yo para qué se cree que vengo aquí? Vengo para olvidarme de mis problemas, porque tengo una vida espantosa, pero como veo que está usted peor que yo, pues eso me anima un poco, ¿no? Puede parecer una brutalidad, pero hay gente que reacciona a estas cosas. Yo qué sé, es que... Pero en esto seguro que tiene usted mucha más experiencia que yo. Y luego hay otra cosa, y a veces yo lo vivo mucho, porque yo me dedico a la educación. Entonces yo siembro para... yo qué sé cuándo, yo no sé cuándo va a florecer, lo que yo siembro es que va a florecer. Entonces, el fruto de lo que usted haga, pues a lo mejor no lo ve usted. Pero a mí me gustaría pensar que la persona a la que usted esté acompañando, que esté viviendo todo el proceso con mayor amargura, cuando llegue a la casa del Padre y abra, como decía Pedro Casaldáliga, ¿no?, un corazón lleno de nombres, uno de los nombres que esté sea el suyo. Entonces, pues, en este momento, la persona a la que usted acompaña, pues quizás no entienda lo que está pasando, pero ya lo entenderá. Ya lo entenderá, ¿no? Pero quizás ni a usted ni a ella en vida les ha dado llegar a entenderlo. Eso nos fastidia porque nos gusta entender, somos gente curiosa, pero nos gustan más las respuestas que las preguntas, nos gusta saber las cosas, nos gusta tener certezas, ¿no? Y puede que no las tengamos, pero en algún momento, es una pregunta retórica, ¿eh? No tiene usted por qué responder, claro, ni usted ni nadie. ¿En algún momento han tenido ustedes duda del sentido de lo que hacían? Porque si es que no, fantástico. Si es que sí, pues Dios no la tiene. Dios no duda. Él sí sabe por qué están ustedes allí. Y la persona que está recibiendo su atención y su cuidado dice, ya está otra vez hasta aquí este pelmazo o esta pelmaza. Bueno, pues nuestros yonkis terminales en el Proyecto Hombre, ¿no? ¿A qué vienes tú aquí, payaso? Pues a acompañarte, ¿no? Y a que te puedas desahogar conmigo y no con la pobre enfermera que no tiene la culpa de nada, ¿no? Estamos aquí para acompañarte. Es que no quiero que me acompañes ya. Bueno, pero es que tienes que respetar eso. No voy a respetar eso, porque nadie se merece morir solo. Ya has hecho bastantes cosas mal, no hagas esto mal también, ¿no? Y también había que tratarles con dureza, con firmeza, ¿no? Y en cambio a otros, pues también tuvimos del otro, gente que agradecía enormemente. Bueno, os lamento no poder ser más concreto, pero solo me puedo remitir a esa confianza en que nosotros quizás no sabemos, quizás no tenemos las claves y quizás nos vamos a casa todos los días pensando, lo habré hecho bien hoy, habré acertado. Habrá días que sí, días que no, pero el caso es que estaba usted ahí. Y de no estar usted, a lo mejor no había nadie. Y
Y eso es muy hermoso. Eso es el reino de Dios también, ¿no? Pues,